cambio climático, pobreza, vulnerabilidad y riesgo los barrios de Caracas. Los dos grandes retos del siglo XXI, crisis ambiental que acarrea calentamiento global y cambio climático, aumento del nivel del mar, aumento de catástrofes y desastres, y la pobreza creciente que con su efecto sobre la desigualdad, la inequidad y el hambre, especialmente para el 10% de la población mundial que vive en pobreza extrema. Crisis ambiental, calentamiento global. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, urge limitar el calentamiento global a 1,5 grados para el 2030 a fin de evitar una catástrofe. Pero ¿será ello posible? A menos de 2% todavía es posible. Deberíamos reducir las emisiones de dióxido de carbono en el 45% para el año 2030, llegando a casi cero para el año 2050, y esto es un inmenso reto. Se agudizan los desastres climáticos. En el 2050, apenas una generación, la población mundial alcanzará a 9.100 millones de habitantes y más del 70% estará habitando en ciudades. Ahora los problemas globales son urbanos porque la población rural continúa decreciendo mientras la población urbana sigue su ascenso. Y las ciudades de los países menos desarrollados crecen, pero también crecen los problemas urbanos, pobreza, desempleo, malas condiciones del hábitat, violencia, vulnerabilidad. En el caso de Venezuela tenemos una situación particular. El 80% de la población venezolana, como se ve en el gráfico, en el mapa de arriba, está ubicada en zonas de alta vulnerabilidad sísmica, inundaciones, deslaves y deslizamientos, lo cual hace a nuestro país un país de altos riesgos. Veamos el caso de Caracas. En 1936, por cierto, el año que yo nací, Caracas era una pequeña ciudad, muy pequeña, contenida en el ecosistema del Ávila y del Valle de Caracas. En el litoral había unos pequeñitos asentamientos, es decir, Caracas estaba contenida dentro de un gran espacio verde que era el ecosistema del Valle y del Ávila. En el siglo XX pasó Caracas de contenida a contenedora del ecosistema del Ávila. La ciudad se expandió, los asentamientos en el litoral de Caracas crecieron, y fíjense cómo ha crecido después de los deslaves del litoral. Y Caracas quedó, y el Ávila quedó comprimido en el valle de Caracas, entre el valle y su litoral, como se ve aquí. Yo digo que Caracas se traga al Ávila. Este es un mapa, un plano desarrollado en una investigación realizada por la Universidad de Columbia sobre los riesgos de Caracas, riesgos acumulados de Caracas, que ustedes podrán ver en detalle cuando tengan disponible la presentación, a mi riesgo sísmico, de deslaves, de deslizamientos y de inundaciones. Me interesa marcar este punto, que es el río Guaire, y el riesgo que yo muchas veces he insistido sobre ello, que el Guaire sigue siendo una amenaza para la ciudad. La última gran inundación del río Guaire fue hace 73 años,
el 4 de noviembre de 1949. El Guaire inundó a la maternidad Concepción Palacio por allá en San Martín, al hipódromo del Paraíso, antiguo hipódromo del Paraíso, donde está ahora el Parque Naciones Unidas, e inclusive al aeropuerto de La Carlota, que está en construcción y que está unos 8 o 9 metros por encima del nivel del Guaire. El último gran terremoto de Caracas fue en 1967, hace 55 años. Hace 35 años, en 1987, fue la primera tragedia del Limón en el estado de Aragua, que produjo más de 100 fallecidos por las aguas torrenciales que bajaron del parque Henry Pittier, aunque este no afectó a Caracas. Sin embargo, hay que mencionarla porque se ha repetido este fenómeno. En 1951, Caracas, el litoral sufrió deslave. No hubo una pérdida muy grande de vidas, porque vivía la cuarta parte de la población, que en 1999, hace 22 años, cuando ocurrió el famoso deslave de Vargas, que produjo 15.000 fallecidos. Esa es la estimación, algunos dicen que muchos más. En 1993 fue la última gran tormenta que afectó a Caracas, la tormenta Brett, y produjo 150 fallecidos. De eso hace 29 años. El 9 de octubre de 2022, más de 100 muertos y desaparecidos tras las inundaciones del año pasado en Tejería, estado Aragua. Aunque esto no afectó a Caracas, sin embargo, hay que mencionarlo porque esto ha ocurrido ya en otras oportunidades. Y lo que quiere decir todo esto es que hay que prevenir y que para salvar vidas hay que prevenir. La prevención salva vidas. El otro gran reto es la pobreza. Esta no es Venezuela, pero los riesgos de la pobreza. Veamos este caso. En Haití, en enero del 2010, un terremoto de magnitud 7,3 produjo 316.000 muertos y 350.000 heridos, más una epidemia de cólera. Un mes después, en febrero del 2010, en Chile, un sismo de magnitud 8,8, más de 40 veces mayor, produjo 525 muertes. La diferencia, desde luego, las peores condiciones de vida y pobreza de Haití con relación a Chile. Esto hay que aclararlo. La energía sísmica liberada se mide en una escala logarítmica, de tal forma de que cada unidad de magnitud corresponde a un incremento de la raíz cuadrada de 1000, aproximadamente 32 veces la energía liberada. Es decir, que un sismo de magnitud 8 es 32 veces mayor que uno de magnitud 7, 1000 veces mayor que uno de magnitud 6 y 32.000 veces mayor que uno de magnitud 5. Por otro lado, la pobreza en Venezuela se ha incrementado sustancialmente. Entre 2014 y 2022 la pobreza creció de 48,4%, la pobreza total, a 81,5%. Y los pobres extremos de 23,6 a 53,3%. Hay que decir que este año, en el año 22, se redujo un tanto la pobreza con relación al 2021, pero es posible que este año haya vuelto a incrementar. Los pobres extremos pasaron de 23,6% en el 2014 a 53,3% en el 2022. Efecto de la pobreza: reducción de la tasa de actividad, lo que implica deserción escolar e ingreso precario al mercado laboral, liquidación de patrimonio,
es decir, se liquida lo acumulado y que pudo usarse como activo y desaparece la posibilidad de acceso a una vivienda adecuada. Reducción del consumo. Por la inflación se consume menos y por efecto de la escasez y costos es más difícil sustituir el consumo. Y todo esto implica una reducción de la expectativa de vida al nacer. Como consecuencia, ahora hay pobreza y hambre y esto sí es Venezuela en 2018. Es que existe un círculo perverso. La pobreza genera vulnerabilidad y riesgo y esta a su vez genera más pobreza. La pobreza es la mayor de las vulnerabilidades. Factores de vulnerabilidad y riesgo. Riesgos físico-ambientales, riesgos sociales, riesgos económicos. Factores físico-ambientales. Calidad del alojamiento, calidad del entorno y los servicios, calidad urbana. Entre 2006 y 2015, 1.313.000 viviendas fueron construidas por la propia gente, casi el doble de las producidas por promotores, constructores y múltiples organismos del gobierno que produjeron unas 640.000 viviendas. Como resultado, creció el número de ranchos, slums, favelas, chabolas, asentamientos informales, barrios pobres urbanos, como quiera que se les llame. Lo que ratifican estos números de COVID es que el Estado y los promotores privados no están en condiciones de superar la capacidad de la gente en la provisión de su alojamiento. Y hay que aprovechar entonces la capacidad productiva de la población de bajos recursos, es decir, incrementar su resiliencia. Calidad de las viviendas. 38% de las viviendas del país son de mampostería de bloques o no poseen estructura. Y conocemos cuáles son las malas prácticas constructivas que hay en el uso de la albañilería de bloques, ya sea de bloques de concreto como de bloques de arcilla. Y estas son viviendas muy vulnerables al sismo. No hay normas, apenas recientemente se están comenzando a difundir. 13,5% de la población de las viviendas tienen declaratoria de alto riesgo. Esto parece relativamente pequeño, pero son 2 millones de familias. Y de esto lo que queda claro es que no matan los terremotos, sino las malas construcciones. Y ya hemos tenido prueba de esto con el reciente terremoto de Turquía. Calidad de los servicios públicos. Bueno, sin servicios públicos de calidad no hay democracia ni hay sostenibilidad urbana. 81,3% de los hogares dispone de acueducto. El 39% no tiene servicio continuo de agua. Cuando decimos que dispone de acueducto es que tiene una tubería que pasa frente a su casa, pero las fallas en el servicio y el razonamiento afectan severamente las condiciones de vida, aún más en tiempos de pandemia. Y esta situación con respecto al suministro de agua es el origen de enfermedades de origen hídrico, valga la redundancia, dengue, chikungunya, gastroenteritis, disentería, hepatitis, zika. Urge garantizar el servicio continuo de agua potable, especialmente porque se piensa que las pandemias van a continuar repitiéndose. 86,4% de los hogares que tienen servicio eléctrico sufren interrupciones, bajones y apagones frecuentemente. 78,5% de los hogares disponen de servicios de aseo urbano, es decir, un camión pasa por el frente, pero la frecuencia de la recolección y la disposición final generan graves problemas sanitarios y ambientales. Los servicios de guardería
preescolar, ambulatorios, parques, canchas, vigilancia policial, son absolutamente deficientes, al igual que el transporte público accesible. Y se puede asegurar, analizando todos los datos que hemos revisado, que más de la mitad de las viviendas del país comportan una alta vulnerabilidad, que es acentuada por la falta total de preparación de la población para enfrentar contingencias mayores, como se desprende de los datos sobre vulnerabilidad social que se presentan a continuación. Factores sociales de vulnerabilidad y riesgo. 45% de la población no percibe riesgo ante alguna amenaza natural. 93% sin organización para la reducción de riesgo de desastre. 95% sin información o formación preventiva. 95% desconoce la existencia de un plan de evacuación. En el 88% de los casos no se dispone de un sistema de alerta para casos de emergencia. Y a pesar de que hay un cierto acceso a la tecnología de información y comunicación, esto contrasta con la baja información sobre prevención, es decir, que estas no se usan para prevenir a la población y para desarrollar sistemas de alerta temprana. Y hay otro peligro, que es la violencia antes y después de un desastre. Invasiones, asaltos, saqueos. Esto ocurre cuando hay una catástrofe en todas partes del mundo. La violencia que se desata después de un desastre. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es un problema de salud pública. Venezuela tiene muy altos niveles de inseguridad de personas y bienes. En el 2021 hubo 11.081 homicidios, es decir, 40,9 por cada 100.000 habitantes. Factores económicos de vulnerabilidad y riesgo. La pobreza estructural, que se mide por necesidades básicas insatisfechas, alimentación, vivienda, vestido, recreación, trabajo, es del 65%. 75% de la población no tiene acceso a crédito bancario. 87% no posee póliza de seguro para sus bienes inmuebles. 40% no posee plan o póliza de asistencia médica hospitalaria. 72% no tiene capacidad de ahorro. 73% sin posibilidades de alojamiento alterno a la hora eh, de una catástrofe. Y es el país con la inflación más alta del planeta en el 2020 y este año otra vez estamos con una inflación probablemente la más alta del planeta. Y la resiliencia, la capacidad de respuesta de la población en caso de desastre es sumamente limitada. Veamos ahora la cuestión de los barrios de Caracas. Este es un plano de Caracas y aquí se ve marcado en rojo la zona de barrio de la ciudad que ocupan casi el 50% del territorio urbanizado. En 1940, estos eran los barrios de Caracas. Los que están en la zona que hoy en día ocupan los superbloques del Banco Obrero, barrios Montepiedad, Palestina, San José, Colombia, San Luis, Puerto Rico y las Canarias. Los barrios de San Agustín del Sur, que son quizás de los más antiguos de la ciudad, los barrios de la zona del cementerio y unos cuantos asentamientos en el oeste y el norte de la ciudad. En 1966 se han expandido las zonas de barrios y los barrios
que estaban ubicados acá es la zona que ocupa la urbanización 23 de enero, el superbloque, y por supuesto esos barrios fueron erradicados. Comenzaron a aparecer barrios en Petare porque la gente que fue eh, eh, expulsada de la zona que ocupa el 23 de enero fue a invadir terrenos privados y públicos en Petare y al oeste de la ciudad. En 1984 ya vemos que los barrios están ocupando zonas importantes de la ciudad. Petare ya está ocupado totalmente y como vemos en el año 2000 y en el año 2014, la zona, el área que ocupan los barrios no creció sustancialmente. Es prácticamente el mismo área, son la misma área, sobre todo entre el 2000 y el 2014. Pero la población, pero la población se multiplicó. Es decir, los barrios crecieron hacia arriba, que es la dinámica de crecimiento de los barrios de Caracas. Macizado y crecimiento hacia arriba. Bueno, estos son los barrios de la región capital. Vemos que el litoral ya otra vez está poblado de barrios. Los barrios en la ciudad de Caracas, en el Valle de Guarena Guatire, en los valles del Tuy, en los Altos Mirandinos, pocos. Y el riesgo de los barrios de Caracas constituye el problema urbano más grave del país. Porque Caracas ocupa un valle de alta sismicidad. Eh, Caracas ha sido afectada por terremotos importantes en 1641, 1812, 1837, 1878, 1900, 1967. Y estamos esperando en este siglo un nuevo terremoto. Y esa es la mayor amenaza, porque según todos los especialistas en este sismo tendremos otro. Se está madurando la llegada de un nuevo terremoto a la ciudad. Aquí en este mapa de microzonificación sísmica, los barrios están representados por estas manchas grises y se ve que ocupan zonas de alta, media sismicidad, es decir, riesgos mayores. Porque cuando el terremoto de julio de 1967, hace 55 años, en Caracas habitaban 400.000 personas en 80.000 ranchos que no pasaban de 2 pisos. Actualmente 2 millones de personas habitan 400.000 viviendas que constituyen infraestructura de hasta 5 y más pisos. Aumentaron la vulnerabilidad y los riesgos. Este es el barrio Gramovén. Este es un ejemplo interesante. Como ven, es un barrio densificado y macizado. Este Gramovén, después del terremoto de 1967, apenas habían unos ranchos precarios de tablas y techo de zinc que ejercían muy poca presión sobre el terreno y sin embargo hubo deslizamientos que están cartografiados acá en este mapa de la derecha. Y esto es Gramoven hoy en día, sobre este mismo terreno. Esto lo dice todo. Es decir, el aumento de la vulnerabilidad de esta zona, como de todos los barrios de Caracas, ha sido enorme y por supuesto los riesgos se han incrementado.
Y como hemos dicho, en el siglo XX sufrió Venezuela, sufrió Caracas dos terremotos destructivos. El del siglo XXI lo estamos esperando, pero no estamos preparados. Como hemos dicho, no estamos preparados porque el 93% de la población no tiene organización para la reducción del riesgo de desastre, el 95% sin información o formación preventiva, como lo dijimos, el 95% desconoce la existencia de un plan de evacuación y en el 88% de los casos no se dispone de sistema de alerta para casos de emergencia. Bueno, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros disponemos de un maletín, de un bolso para el caso de un terremoto, para con los artículos y accesorios mínimos para pasar 2 o 3 días, como lo recomienda Naciones Unidas y todos los especialistas? No somos previsivos. Además, a la hora de un sismo, hay la posibilidad de una catástrofe amplificada por la vulnerabilidad de las edificaciones educacionales y hospitalarias, de las redes de servicio de acueductos, electricidad, gas, de la red vial, de estructuras monocolumnas y de los accesos a la ciudad, de los servicios de emergencia. ¿Es que acaso existen? Los hospitales están sin ambulancias. Uno ya no ve una ambulancia en la calle desde hace mucho tiempo. En Kobe las estructuras monocolumnas se volcaron con el sismo y los hospitales y las escuelas son muy vulnerables. Y todos los terremotos acarrean incendios, especialmente si las redes eléctricas, como en el caso nuestro, son tan deficientes. Pero la gente sigue creando riesgos por el fracaso o inexistencia de políticas públicas apropiadas. Aquí vemos estas construcciones a la hora de un sismo, cómo se van a comportar. Esto es el barrio Santa Cruz del Este. Aquí en Caracas hay construcciones de hasta 7 pisos, de altísima vulnerabilidad. Y la dinámica de crecimiento de los barrios de Caracas, como hemos dicho, es de densificación y ampliación cada vez más hacia arriba sobre el suelo de rocas blandas meteorizadas, suelos saturados por más de 60 años recibiendo aguas blancas de lluvia, grises, negras. En los barrios de Caracas, a la hora de un sismo, el problema no es el techo, es el suelo, por las características que he mencionado del suelo. Y la accesibilidad a la hora de un sismo grave de deslizamiento es un problema mayor en los barrios dependientes. Esto fue el terremoto de Port-au-Prince en Haití en el 2010, la destrucción en unos barrios mucho menos densos y masificados y más pequeños, por supuesto, que Petare. Y estos fueron los daños ocurridos. Y lo que imposibilitó durante días el acceso a la parte alta de los barrios, del barrio o de los dos barrios que hay ahí en Puerto Príncipe, en el centro, para el rescate de víctimas, heridos, fallecidos. No queremos imaginar lo que ocurriría en Caracas, en Petare, a la hora de un terremoto. Y ahora ya no hay más tiempo. Ahora es muy urgente mejorar las condiciones de vida y fortalecer la cultura, educación preventiva y conocimiento del riesgo para disminuir la construcción social del mismo, la construcción social del riesgo, y promover la participación de la comunidad y la academia en el diseño, ejecución y control
de actividades de reducción del riesgo de desastre. Coordinación de todos los ámbitos del gobierno en el diseño e implementación de políticas y acciones de reducción de la vulnerabilidad y maximización de la resiliencia y sostenibilidad en el ámbito local. Es decir, impulsar una gestión del riesgo con un enfoque proactivo en lugar de reactivo. Hay que actuar antes. Esa es una cuestión fundamental. Se requiere un plan de contingencia para los barrios de Caracas. Como hemos dicho, tendremos un sismo destructivo en este siglo. La máxima prioridad, organizar y activar la reubicación de las familias en zonas declaradas de alto riesgo en peligro inminente. Este cartelito que está acá dice zona de alto riesgo, lo cual es evidente. Y hay que preparar a la población para enfrentar el desastre. Información y formación preventiva, mapas de riesgo, sistemas de alerta, simulacros, planes de evacuación. ¿Desde cuándo no se hace un simulacro en Caracas? En los años 50-60 se hacían 2 simulacros al año. Semestralmente se hacía un simulacro de sismo que envolvía a toda la población y que constituía de alguna manera una preparación para una eventual emergencia. Es necesario crear espacios despejados, canchas deportivas, plazas, parques, en los barrios para facilitar las labores de protección civil, atender a los afectados y las evacuaciones y permitir el acceso de vehículos, helicópteros, drones. Mejorar la accesibilidad, movilización y comunicación interna de los barrios e integración a la red vial y de transporte de la ciudad. Y mejorar la economía vecinal, apoyo técnico y financiero para la creación de microempresas, cooperativas y emprendimientos. Y esto es fundamental para aumentar la capacidad de resistencia del barrio frente a emergencias. Equipamiento urbano, que equipar a los barrios, escuelas, centros de salud, ambulatorios, centros de cultura, deportes, recreación, revegetación y agricultura urbana, barrio verde, revegetar los barrios, todo con el objeto de aumentar la resiliencia de los barrios autoproducidos y hacerlos menos vulnerables y más vivibles. En palabras del académico Werner Corrales, durante los primeros años de recuperación de la economía del país, la industria y la agricultura no van a ser capaces de generar suficientes empleos dignos y un programa importante de construcción de infraestructura a largo plazo en los barrios puede contribuir a emplear a los propios habitantes de los barrios, reducir el desempleo y la inseguridad. Esto es muy importante. Es la necesidad de generar empleo en los barrios en actividades de rehabilitación y de reducción de la vulnerabilidad e infraurbanización. Desde los años 50 hasta el año 2005 hubo planes e iniciativas para la habilitación física y reducción del riesgo de desastre en los barrios de Caracas. Son los trabajos llevados a cabo por los arquitectos Josefina Baldó y Federico Villanueva, que en paz descanse, de la facultad, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central y luego desde el Consejo Nacional de la Vivienda. Estas iniciativas, que incluyeron decenas de propuestas,
200 a 300 propuestas nunca fueron consideradas prioritarias y finalmente fueron abandonadas en el 2005. Han pasado 30 años y no se ha hecho nada para reducir la vulnerabilidad e infraurbanización de los barrios caraqueños. Esta es una de las decenas, centenas de oportunidades perdidas. El proyecto de habilitación física de la unidad 8.7 San Blas Petare Sur de las arquitectas Amaya y Mora, que incluía la rehabilitación de los sectores en este caso del barrio e inclusive la construcción de viviendas de sustitución dentro del propio barrio. Bueno, otras ciudades lo están haciendo. Caso de Medellín, Bogotá, programa intensivo de rehabilitación de barrios. Río de Janeiro. En Río de Janeiro se ha concentrado la reducción de la vulnerabilidad y de infraurbanización de los barrios eh, el, en el espacio físico, en el mejoramiento del espacio físico. Como dicen los habitantes del barrio Parque Royal en Río de Janeiro, es posible cambiar. Y ellos lo hicieron. Con la colaboración del barrio se pasó de esto a esto, antes y después del proyecto. Claro que es posible cambiar. Bueno, aquí les dejo una bibliografía y algunas lecturas de interés y agradezco su atención a la presente charla. Buenas tardes.